Buenas tardes, bienvenidos a una nueva entrevista de esta serie de entrevistas del Político, edición Consejo Constitucional. Hoy nos encontramos con Sergio Vitar, ingeniero civil y economista de la Universidad de Chile. Fue ministro de los estados de, fue ministro de Estado de los presidentes Salvador Allende, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, además de haber sido senador por Tarapacá por un periodo de 8 años. Fue también parte de la fundación del Partido por la Democracia y ha sido hasta el día de hoy histórico dirigente del mismo desde ese entonces. Buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Bueno, bien me encuentro. Mientras tengas energías y tengas vocación y uno puede ayudar a que las cosas caminen mejor y es optimista, se siente bien. Ahora es pesado, esto es una campaña muy extraña. ¿Extraña en qué sentido? En varios sentidos. Primero, es la primera campaña para esta función que se elige de esta manera en la historia de Chile. Entonces, eso hace muy complejo para la gente entender, porque es una campaña muy corta. Es una campaña que se elige como senador, de la misma manera que se eligen los senadores. Es una campaña que apenas uno se tuvo por muchos tiempos para decidirse a hacerla, recursos para hacerla. Esa es una razón principal. Entonces, es difícil de comprender por el elector. Mm. Entonces te preguntan, ¿y qué es esta campaña? ¿Para qué es? ¿Qué es el Consejo Constitucional? ¿Cuándo es la elección? Hay poco conocimiento y hay mucha indiferencia. Hay mucha indiferencia especialmente porque no se ve la conexión directa. Ya hemos tenido muchas elecciones, entonces dice, bueno, ¿cómo esto cambia mi vida cotidiana? Entonces tienes que vincular de alguna manera el problema de la educación o el problema de la vivienda o el problema de la inseguridad que se vive cotidianamente con una constitución. ¿Cómo se escribe una constitución para que responda a esa necesidad, pero no la resuelve en el corto plazo? Entonces, hay una distancia, hay un cansancio y hay un rechazo a los políticos. Entonces se ve que todo candidato es un político y los políticos no tienen tampoco buena acogida. Entonces, es una campaña difícil y es complejo para Chile, porque si tiene un sistema político debilitado o una ciudadanía con indiferencia, las cosas son difíciles de hacer. O sea, no es Mm. fácil. Entonces la responsabilidad de uno de enfrentar eso, explicar, tener paciencia, mostrar la importancia de la Constitución, es parte de la responsabilidad Mm. ciudadana, Bueno, eso ha pero cuesta. quedado bastante patente desde, bueno, igual el fenómeno de que las personas se han desinteresado cada vez más desde la política es bastante, ¿no es cierto?, patente en los últimos años, pero especialmente la encuesta CADEM de finales de marzo también incluso advierte que un 70% tiene poco o nada de interés en las noticias relacionadas con el nuevo proceso constituyente. Y también por una base de datos llamada Criteria, se dice que el tema del nuevo proceso constituyente ocupa la 11ª posición en la agenda pública, después del narcotráfico, vivienda, inflación y entre varias otras cosas. Mi pregunta sería, ¿usted cree que en el fondo la ciudadanía está bien en esto? ¿Onda, realmente hay muchos otros temas mucho más importantes que el nuevo proceso constituyente? ¿O usted cree que tal vez se equivocan un poco y que realmente el tema constitucional tiene que tener una relevancia mucho más superior que las personas o los medios le están dando hoy en día? Bueno, quienes se dedican a la política tienen una tarea muy importante que es mirar futuro, además de resolver los problemas de la coyuntura. Pero si no hay mirada de futuro, si no hay mirada de entender cuáles son los puntos estratégicos de un cambio institucional para enfrentar un futuro muy complejo e incierto a nivel mundial y a nivel nacional, tú no puedes tener un liderazgo en el sentido de
explicar a la ciudadanía por qué y de identificar los grandes problemas que sí tienen que enfrentarse. Cuando no existe esa capacidad, las situaciones quedan en el corto plazo en la improvisación y en el conflicto menor. Entonces, la tarea es difícil, pero es esa. Nosotros tenemos que tener, y ustedes los jóvenes con mayor razón, una visión de cómo organizar institucionalmente a través de una constitución y de los principios que deben guiar la acción del Estado, un sistema que logre que la ciudadanía se encamine y en la sociedad funcione para tener más felicidad, más bienestar y mecanismos del sistema político capaces de superar las dificultades y preocupaciones. La tarde no va a ser como debe ser. Ay, don Sergio, creo que se le está cortando un poco el audio. Una nueva constitución que organice la sociedad después de los grandes cambios que hicieron. ¿Se oye o no Ahí, se oye? ahí volvió, sí, Sí, acaba de ya. volver. Perdón, sí, se le fue un poco la señal, pero si no alcancé mucho a No sé, lo escucharlo. dejamos hasta, no sé hasta dónde llegué, dónde oíste. Eh, para organizar la sociedad, hasta ahí más o menos llegué. O sea, yo lo que te dije es que la política en grande supone visión y supone capacidad de ejecución, las dos cosas. O sea, lo que es, hacia dónde voy y cuál es una forma de hacer buen gobierno. Y no puedes resolver los problemas del corto plazo si no tienen un rumbo. Mm, La Constitución te da un rumbo, te fija los principios y te fija los mecanismos para lograrlo. Entonces, eso es indispensable. No puedes resolver los problemas de corto plazo si miras a 10 años, 20 años plazo sin cambiar la Constitución. Si es que esa Constitución tiene grandes defectos, mm, entiendo. Y bueno, hemos visto entre de otros. cómo se ha dado ahora el nuevo proceso, de que se dijo como que ya no se quiere dar tan completa libertad a el órgano redactor, ¿no es cierto? Están estos 12 puntos del acuerdo por Chile, en el fondo, que fijan un poco la cancha, y como ya ha dicho usted incluso en una entrevista, que el fuego está un poco ya hecho, ¿no es cierto? Dado todo eso, ¿qué es lo que queda? En el fondo, ¿cuál cree ustedes que son los temas más importantes que todavía quedan y que se pueden tocar dentro de la discusión que ha quedado abierta hasta ahora como en tema constitucional y que le gustaría abordar si es que salgan como electo? Bueno, yo tengo que sacar lecciones de la historia reciente. La primera es que ha habido una demanda en un proceso largo de tener una nueva constitución. Eso viene de muy atrás Ujú, y que se, se cristaliza en un plebiscito en el que el 80% dice quererla. ujú, Y luego hay una segunda lección de la historia y es el plebiscito del 4 de septiembre del año pasado, en el cual una proporción muy alta dice que no le gusta esa. Y el mecanismo que se usó y la gente que se eligió y la falta de conocimiento de cómo funcionan los sistemas o de voluntad de buscar acuerdo o de conocimiento de cómo se hace política para conciliar intereses diversos, no para imponer los puntos de vista de cada uno. Entonces, naturalmente esto lleva en un péndulo al cual se agrega los temas de inseguridad que calzan justo con el momento constitucional hacia un punto en el cual se dice queremos correr menos riesgo, pero queremos tener mayoría. Eso es ujú, muy difícil, es lo que estamos haciendo ahora. Yo creo que los 12 puntos son sensatos y son, si lo hacemos bien, puntos que llevan a un cambio. El cambio más importante es de lo que está planteado allí, el tema del Estado social y democrático de derecho. Eso no lo teníamos antes, siempre se funcionó con una jaula en materia de la democracia restringida
que nos impidió hacer más participación política, y a una jaula respecto de la función del Estado para poder compatibilizar las demandas ciudadanas con el mercado. Si el mercado opera solo, sin regulación, si el mercado opera, si el mercado limita la acción para poner una base común a todos, vas a tener una constitución y una realidad que va a estar en conflicto permanente, sin cohesión social. Entonces, esos dos grandes cambios son indispensables que se impulsen. Se pueden impulsar con los 12 puntos. Sí. ¿Va a ser fácil? No. Mm, entiendo. Ahora, ¿qué queda por hacer? Bueno, los 12 puntos son muy genéricos. La discusión va a ser más específica. Tú has visto ya que en el propio grupo de los 24 expertos hay un debate sobre la salud. El Estado solamente permite elegir si te va al privado o al público, o tiene que dar garantías de satisfacer esa necesidad en salud pública, en educación pública. O sea, mi posición es que el Estado debe jugar un papel distinto del pasado, lo cual no quita que privados puedan prestar los servicios, pero en el marco de un sistema. Yo como ministro de Educación, por ejemplo, cada vez que tenía que ayudar a las escuelas más pobres, públicas, de mala calidad, donde los niños no te podían llegar muy lejos en su vida, bueno, tenía que hacer un subsidio adicional para toda la educación. O sea, el Estado no puede tener una función más dirigida hacia la educación pública. ¿Por qué no? Entonces, ahora tiene que haber alguna indicación en la Constitución de que, definido por ley en el Parlamento, según la configuración de las fuerzas políticas, tú puedas asumir más responsabilidad en elevar la calidad de la educación pública, la construcción de escuelas. Yo estoy aquí en la zona de Tarapacá y en Alto Hospicio hay una escuela pública y hay como 60.000, 100.000 personas, más de 100.000 ya. Y entonces hay niños que se quedan fuera, no tienen plata para pagar lo particular y tienen que irse a una pública, en pública no hay lugar. Entonces el Estado está fallando en su función de garantizar una educación gratuita y obligatoria hasta los 12 años de escolaridad. Yo lo saqué como ministro de Educación, me tocó la aprobación de la reforma constitucional que alargó de 8 a 12 años la obligación del Estado para otorgar ese derecho a la educación pública y obligatoria. Ah, bueno, mm, ese tema es esencial, yo creo, para el futuro. Más aún si tú vas a tener el problema del cambio climático, en el cual la colaboración, la unidad de política y de las instituciones, el funcionamiento de las instituciones en un espíritu que sea más solidario y colaborativo, a mí me parece fundamental. Eso va a estar en discusión y no es para nada menor. mm. Sí, muy de acuerdo con usted. Sí, me acuerdo de todo lo que su labor. Hizo muchas cosas bastante notorias mientras fue ministro de Educación de Lagos, la creación del CADE. Eh, tengo una pequeña consulta. ¿Qué opina usted ahora de la posición que ha tomado la Federación de Estudiantes de Chile respecto a la condonación del CAE? Bueno, yo escuché lo que dijo el presidente Boris recién, que fue el campeón de la condonación, que no se Ujú, puede hacer hoy. El CAE, hay que entender, nació hace 20 años. mm, Entonces, yo me pregunto a veces por qué hay tantos críticos a 20 años atrás y no nos planteamos el problema de cómo cambiarlo hoy. En ese momento no había sino 500 o 600.000 jóvenes en educación superior. Yo me acuerdo cuando terminé el Senado, mi preocupación importante era la tremenda segmentación a favor de los grupos de ingresos más altos para entrar a la educación superior y la bajísima participación en la educación técnica. Y
muchos papás venían a verme y me decían, yo no puedo mandar a mi hijo a estudiar, el banco no me da crédito o me cobra un crédito a la tasa de interés de consumo. ¿Por qué ustedes le dan crédito a las universidades del Estado que tienen crédito solidario y que tuvimos que irlos ampliando porque queríamos más jóvenes que estudiaran en las universidades? Y yo, mi segundo hijo, que no puede entrar a una universidad del Estado y quiere entrar a otra, no puede. Y entonces se fue diseñando una decisión muy importante, es que el Estado interviniera para corregir esa situación, proteger a la familia, sacar al padre del crédito con aval que no podía dar o tener que pagar mientras estudia y no tenía el dinero. Y el Estado pone esos recursos. Eso permitió una expansión importante de la educación superior. 500.000 estudiantes, 2.000 el año 2012, 14, pero se debió por los gobiernos siguientes corregir. Y eso lo he explicado tantas veces, pero es como luchar contra una barrera de acero. O sea, se creó como una especie de mito, una obsesión de decir no. Pero cuando uno ve que incluso el gobierno que está dirigido por quienes encabezaron la lucha contra el CAE no lo cambian, yo creo que aquí hay un defecto y el defecto es no interpretar mal lo que se hizo entonces y haberlo corregido en el camino. Por ejemplo, ¿saben ustedes que el CAE fue aprobado por unanimidad en el Parlamento? Todos apoyaron eso. ¿Saben ustedes que el CAE permitió que aumentara considerablemente la presencia de jóvenes de ingresos bajos en la educación superior? ¿Saben ustedes que la educación técnica casi se multiplicó a casi a igualar la matrícula de la educación superior universitaria? Pero después se debió haber hecho otra cosa. La que hizo algo fue la presidenta Bachelet, yo era su ministro también, pero de obras públicas, y se puso la gratuidad. Eso fue un avance. También con Piñera hubo una baja de la tasa de interés y una renegociación. Pero después del 2017, cuando se envió el proyecto de cambio legal, que lo mandó la presidenta Bachelet para un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, ¿qué pasó? Se guardó durante todo el gobierno de Piñera y el año que lleva el gobierno de Boric. Entonces, yo planteé entonces y planteo ahora el cambio. ¿Y qué es lo que propongo? Y lo dije hace meses y está en todas partes hace años. Uno, la creación de un gran fondo de financiamiento público para la educación superior, en que junte el crédito con aval del Estado, el crédito solidario, la gratuidad, las becas, todo. Dos, que ese fondo se saque los pagos del banco y se vuelvan al Estado, todos. Hoy día una buena parte del Estado. Tres, una renegociación de aquellos que no pudieron pagar y que estén con multas y eso eliminarlo. Cuatro, eliminar, dar una condonación parcial, porque los recursos son muy altos y el Estado no puede financiar gratuitamente toda la educación superior cuando hay un déficit en salas cunas, un déficit en atención primaria, un déficit en educación pública, un déficit en pensiones. El Estado tiene que poner prioridades. Entonces, esa es mi visión de lo que nosotros hicimos hace 20 años, pero la responsabilidad es irla cambiando a lo largo del tiempo y es lo que corresponde hacer ahora. Mm, Yo soy partidario ahora de cambiar, de hacer un cambio importante, pero no puede ser gratuita toda la educación superior. entiendo, entiendo. Muchísimas gracias. Bueno, como última pregunta para ya cerrar. Usted tiene una larga experiencia en política, eso es un gran atributo que tiene, desde la fragmentación que vivió en Chile durante la política en la dictadura, hasta haber sido ministro de Educación durante el presidente Lagos, e incluso haber estudiado economía fuera, tanto en Francia como incluso Harvard, y al mismo tiempo haber llegado a ser exiliado. ¿Qué cosas cree desde su experiencia que tiene la tradición política chilena que le gustaría que la nueva constitución recogiera? ¿Qué identifica usted como tradición constitucional que debiese ser materializado y cristalizado en una nueva constitución?
Don Sergio, ¿me escuchó? a través de la Constitución. Ah, ¿Me oyes ahora? se le había quedado ¿Qué pegado, tal? se quedó pegado con una cara. Eh, ya, perdón, no había escuchado A nada ver, de la respuesta espérate, inicial. el, repito, Ujú, hay dos cosas que a mí me preocupan bastante de lo que he vivido y que son esenciales para tener un país mejor y que están amarrados a la Constitución del 80, que a pesar de los cambios no lo logramos. Yo quiero recordarte que la reforma del 2005 lleva también mi firma como ministro de Educación. El presidente Lago nos pidió todo firmar y para mí resultaba algo maravilloso en ese momento. Estuve en el Senado, nunca pudimos conseguir cambios importantes en la Constitución por la oposición de la derecha, pero en el 2005 logramos erradicar dos enclaves autoritarios, que fueron la inamovilidad de los comandantes en jefe y la existencia de senadores designados que alteraban la mayoría nacional. Pero aún así permanecieron dos cuestiones importantes. La falta de una mayor participación política, diálogo social, representación de organizaciones intermedias para acercar a la gran ciudadanía, a la gran mayoría, a la representación política partidista, que es fundamental en una democracia, tiene que haber democracia representativa, esa es mi opinión, ujú, pero tiene que complementarse con formas de participación en una sociedad compleja y en particular una regionalización y el poder local, pasando por organizaciones intermedias de juntas de vecinos, de las organizaciones no gubernamentales que abordan los temas más diversos, de apoyo a los adultos mayores, del fútbol, de la cultura. Eso está debilitado. Ese es el primer gran problema y yo creo que tenemos que introducir nuevas formas de participación usando también la tecnología avanzada en materia de conectividad como avance de futuro. Y la segunda es que tiene que haber más cohesión social y la cohesión social supone que no solo asegure la Constitución la posibilidad de elegir si es público o privado, sino el deber preferente del Estado de garantizar la provisión de bienes básicos y servicios básicos al grueso de la ciudadanía, generalizados a toda la población en los cinco claves que son seguridad, educación, salud, vivienda, que nos y promover una cultura de mayor solidaridad. Los problemas del futuro van a existir, van a exigir más colaboración y eso supone también más educación cívica. Tenemos que hacer la política tiene que dar ejemplo de convivencia democrática, de respeto a la dignidad del otro, de respeto al otro, de oírse al otro, de no intentar refundar una sociedad compleja de la noche a la mañana, eso no es posible, y tampoco congelar el poder como está. Entonces, eso yo creo que siempre yo lo eché de menos, la cultura del acuerdo, no como debilidad, sino como fortaleza. Y eso lo hicimos en educación, además de lo que te dije, bueno, ujú. me tocó sacar la ley de acreditación de la educación superior, no había ninguna. Me tocó aprobar con los propios profesores la discusión de una evaluación docente que no existía. Y avanzamos en la educación para los sectores de menores ingresos con la subvención escolar preferencial. Eh, Hicimos la concursabilidad de los directores de la universidad, de los colegios. Hicimos un cambio bastante importante en todos los planos que ayudó, pero sin un Estado que sea capaz de convocar a la ciudadanía, no de sustituir al privado, de hacer un nuevo tipo de alianza público-privada, que hay que ponerla en la Constitución también como una lógica inspiradora de una acción común. No vamos a enfrentar los desafíos del futuro. Yo soy optimista, creo que lo podemos hacer. Perfecto, entiendo. Muchísimas gracias. Veo, sí, para no quitarle más tiempo. Muchísimas gracias por su tiempo. Fue un agrado conversar con usted y bueno, eso es todo.